Hechos capítulo 4, versículos 23 hasta el 31. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31 dice así la palabra del Señor. Bueno, antes de dar lectura, ¿está funcionando la traducción? Sí. Sí, ¿no? ¿Va bien? Ok. Muy bien. Dice así la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Puestos en libertad Pedro y Juan, ¿vale? Está hablando de los dos apóstoles, Pedro y Juan. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar, pedir al Señor que Él nos ministre. Padre, te damos gloria y te agradecemos por poder reunirnos una vez más en tu casa. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder abrir la Biblia. Dios mío, tu palabra, ella es poderosa. Ella es poder de Dios que salva. Y yo quiero pedirte, Señor, que el poder de tu palabra se extienda en esta mañana, en este lugar, a cada uno de los oyentes, Señor, a la vida de mis hermanos, a mi propia vida. Señor, tú eres aquel que conoce el corazón de cada uno, Señor. Delante de ti estamos, Señor. Y es a ti a quien necesitamos. Jesús, tú dijiste: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tú eres verdadero pan, Señor. Tú eres verdadera comida, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y yo quiero rogarte esa actuación, esa obra de tu Espíritu Santo en nuestro medio mientras tu siervo predica la palabra. Señor, ayúdame a predicar. Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a poder escuchar tu palabra con un corazón dispuesto, Señor. Dios mío, danos el milagro de un corazón humilde. Danos el milagro de un corazón quebrantado delante de tu palabra, Señor. Nos ponemos de tu lado en contra de nosotros, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, véncenos, Señor. Vence la dureza, Padre. Vence la ceguera, Señor. Y glorifica tu nombre en medio de tu iglesia. En esta mañana te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No voy a predicar de Primera de Juan y no lo voy a hacer por 2 meses, ¿vale? Julio y agosto, en realidad iba a decir porque somos pocos, pero la verdad es que hoy no somos tan pocos, ¿no? Pero en verdad mucha gente falta, se van de vacaciones, entonces he preferido no seguir la serie en estos 2 meses. Creo que es mejor pararla aquí y tener sermones sueltos y después ya en septiembre vamos a retomar Primera de Juan, el estudio de Primera de Juan. Y creo que está bien que haga un poco de defensa o de explicación de por qué he elegido este texto, por qué Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Y tengo que confesar que la razón es un poquito egoísta, y lo explico. Estuve en Irlanda por unos 10 días, 9 días con la familia, y doy gracias al Señor. Fue un tiempo precioso en Roscommon, allí en Irlanda del Sur. Dios nos bendijo mucho como familia, tuvimos un buen tiempo.
Pero la verdad es que yo tuve una de esas experiencias que en mi persona no son tan raras, en verdad son bastante habituales, de una lucha profunda en mi alma en cuanto a la fe, en cuanto a creerle a Dios referente a lo que Él puede hacer en el mundo. No tanto en cuanto a la fe personal, le creo a Dios y tengo una experiencia profunda con Él, creo en la persona de Jesucristo, pero me vino uno de aquellos momentos en los cuales parece que ves el mundo y el mundo parece muy oscuro. Y de repente parece que el poder de Dios es muy débil y sientes en tu corazón de manera muy aguda que Dios tal vez no puede realmente cumplir su promesa. Dios no tiene poder para cumplir sus planes, para extender su reino. La oscuridad es demasiado densa. El mundo que nos rodea es demasiado contrario al Señor y a su Cristo. Y bueno, en vez de ir a tomarme una Guinness, lo que hice bajo esa opresión fue leer el libro de Hechos. Eso es lo que hice. Dije, tengo que leer Hechos. Tengo que ver la obra de Dios. Tengo que ver el poder del brazo desnudo de Dios cumpliendo su promesa, extendiendo su reino en un mundo tan oscuro como el nuestro y con gente tan débil y tan torpe como yo. Y entonces empecé a leer el libro de Hechos y di con este texto, capítulo 4, versículo 23, en el que vemos a la iglesia primitiva viviendo un tiempo de conflicto, un tiempo de crisis, un tiempo donde la oscuridad parecía ir en aumento. En efecto, lo que estaba ocurriendo en ese momento es que Pedro y Juan habían sido detenidos por las autoridades, lo podéis ver en el capítulo 4 anterior a lo que hemos leído. Ellos habían sido detenidos por las autoridades y habían sido intimidados para no predicar el Evangelio. Las autoridades les habían dicho que bajo ningún concepto ellos podían predicar el Evangelio. Y es interesante porque ellos vivían, como dije antes, en un mundo oscuro. Ellos vivían en medio a todo tipo de crisis. El mundo de la antigüedad tenía crisis políticas, crisis económicas, crisis intelectual, crisis moral, crisis religiosa. Y la iglesia además estaba enfrentando la persecución de manera muy aguda en este caso. Y mi deseo era ver cómo la iglesia primitiva respondió ante un tiempo de tanta oscuridad. Cómo la iglesia primitiva respondió cuando las tinieblas de allá afuera parecían ser de verdad demasiado densas. Y antes de ver la respuesta de la iglesia primitiva, para que nosotros podamos responder de la misma manera, a mí me gustaría solamente abrir un paréntesis para decir, el mundo antiguo, lo dije ya, pero lo voy a repetir, el mundo antiguo era igual al nuestro, ¿vale? El doctor Martin Lloyd-Jones, él solía decir que uno de los errores de nuestro tiempo es pensar que nuestra situación es mucho peor que todas aquellas que han vivido los que nos han precedido. Pero la verdad que no es así. Si tú lees la historia de la humanidad, si tú te vas a partir de Génesis capítulo 3, el mundo ha sido un lugar muy oscuro como lo es también en el día de hoy. Y lo que yo quiero ver es cómo los hermanos, ellos respondieron ante la lucha tal vez con la incredulidad, ante el temor en cuanto a la obra de Dios en este mundo. Y eso es lo que vemos cuando Pedro y Juan se reúnen con la iglesia y les cuentan lo que había ocurrido. Vemos en el versículo 3, y puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahí está, un punto de conflicto. Ellos les dijeron cuál es la oscuridad que está allá afuera, qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo la iglesia responde? Ella lo hace de tres maneras. Yo quiero ver tres cosas que debemos de hacer cuando la oscuridad de allá afuera parece demasiado fuerte. Yo quiero ver tres cosas que debemos de hacer cuando parece que el poder de Dios no alcanza para cumplir sus propósitos eternos. Lo primero que tenemos que hacer, y lo vamos a ver en el texto, es un análisis bíblico de la realidad. En primer lugar, un análisis bíblico de la realidad. Tenemos que aprender a ver el mundo como Dios lo ve. Eso es lo primero que ellos hacen. En segundo lugar, tenemos que tener una profunda apreciación o consideración de la soberanía de Dios.
Tenemos que ver el mundo como Dios lo ve y tenemos que alzar nuestros ojos para ver a aquel que gobierna, que reina, que está sentado en el trono. Eso también lo vemos en el texto. Y en tercer lugar, tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor que Él nos provea de poder y de denuedo para hacer aquello que Él se ha determinado a hacer. En tercer lugar, clamar al Señor. Señor, danos poder para cumplir los propósitos que tú tienes en nuestras vidas, en la iglesia, en esta tierra. Vamos a ver brevemente cada uno de esos puntos. En primer lugar, entonces, lo que ellos hicieron fue un análisis acertado de la realidad que les rodeaba. Ellos no fueron ingenuos. Ellos en oración le dijeron a Dios qué es lo que estaba pasando. Ellos vieron el mundo en el que estaban y dijeron, el mundo no tiene un resfriado, el mundo tiene un cáncer. Y tenemos que verlo de esa manera. Lo vemos, por ejemplo, en los versículos 25 al 29. En el que, citando el Salmo 2, ellos dicen que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se reunieron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Fíjate, eso es lo que estaba pasando. Y es interesante ver que ellos usan la Escritura para interpretar el mundo. En efecto, ellos están citando el Salmo, capítulo 2, el segundo Salmo. Ellos están viendo la realidad a partir de la palabra del Señor. Por eso ellos siguen diciendo en el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjate, ellos estaban viendo, estaban analizando, estaban considerando y estaban viendo la realidad y la profundidad del problema en el que ellos estaban. Lo primero que tenemos que hacer es entender la realidad del hombre y de la sociedad a partir de la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad altamente compleja, sofisticada. Estamos saturados de un análisis político, económico, sociológico, psicológico de la realidad. Pero como creyentes nosotros tenemos que ver al hombre delante de Dios. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ver al hombre y a la sociedad como hombre y sociedad coram Deo, delante de Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que el problema del hombre trasciende la sociología, la psicología, trasciende la política, la economía o la Eurocopa. Digo, aunque ese es un problema grave, ¿no? Que España haya caído de la Eurocopa, pero no es tan grave. El problema del hombre es que tiene en el seno de su ser, el problema tuyo y mío, por naturaleza, es que somos seres rebeldes, que vivimos en rebelión delante de Dios. Tal vez una de las razones por las cuales nos cuesta hacer una interpretación bíblica de la realidad es que en cierto sentido la Biblia es mucho más pesimista de lo que podríamos imaginar. Nos gustaría pensar que nuestro problema no es tan grave. Nos gustaría pensar que tenemos un problema psicológico, constitutivo, problema químico en la cabeza. Nos gustaría pensar que nuestros problemas son fruto de una mala educación de nuestros padres o de una sociedad que no está bien, que no es sana. Pero la Biblia va mucho más allá. Y lo primero que tenemos que hacer, fíjate, ven conmigo ahora, paradójicamente, lo primero que tenemos que hacer para tener la esperanza del Evangelio es interpretar la realidad de una manera muy pesimista, muy profunda, como la Biblia lo hace, llegando a la realidad de la rebelión del hombre delante de su Dios. En cierta ocasión, Dios le quería mostrar a Ezequiel, su profeta, su poder para salvar al pueblo de Israel de una situación caótica como la que se encontraba en su tiempo. El pueblo de Israel había sido exiliado a causa de su pecado. Pero Dios quiere mostrarle al profeta Ezequiel que todavía hay esperanza, que todavía llegaría el día en el que Dios iba a redimir a su pueblo. Fíjate, quería darle esperanza. Pero en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2, paradójicamente, lo que Dios hace en primer lugar con su profeta es tomarle y ponerle en medio a un valle de huesos secos. Y tú dices, ¿cómo es posible?
Dios quiere mostrarle su poder, pero lo primero que hace es llevarle a ver la realidad del pueblo de manera desnuda y clara, como Dios la veía. Y es interesante porque en Ezequiel capítulo 37, versículo 2, se nos dice en el texto que el Señor le dice a Ezequiel, el Espíritu le dice a Ezequiel, camina entre los huesos. Y dice que Ezequiel caminaba entre los huesos y literalmente se nos dice que los huesos estaban sobremanera secos. Increíble. O sea, es una imagen aterradora estar en medio de un lugar lleno de huesos. De verdad, lleno de huesos en aquel lugar. Pero además el Señor le dice a Ezequiel que él tiene que caminar en medio de esos huesos y ver que de verdad están sobremanera secos. Y tú me dices, ¿pero de qué manera eso puede ayudarnos a tener esperanza en cuanto al poder de Dios? No lo entiendo. ¿De qué manera la iglesia primitiva podía tener ánimo en el Señor al ver que la realidad eran huesos secos? ¿Sabéis por qué? Porque cuando llegamos al punto de ver que la condición del hombre es una condición de huesos secos, entonces dejamos de pensar en las capacidades del hombre para solucionar el problema. Dejamos de pensar en nosotros mismos. Nos damos cuenta de que dependemos por completo de una manifestación del poder de Dios para hacer algo de verdad, algo espiritual, algo que dé fruto eterno. Si lo que Dios quisiera con Ezequiel fuese que él hiciera un museo de huesos, hermano, entonces no habría demasiado problema de que hubiesen huesos secos. Dios le diría a Ezequiel, ahora empieza a juntar los huesos. Ezequiel, vas a hacer un extraordinario museo en este lugar. Pero sí, lo que Dios quería era dar vida a esos huesos secos. Entonces la pregunta que Dios le hace a Ezequiel cuando él está en medio de los huesos es terrible. Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Imagínate qué pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Evidentemente, si depende de mí, si depende de ti, si depende de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, de nuestra santidad, de nuestra pureza, de nuestra unción, no vivirán. Imposible que vivan. El hombre es rebelde. Él no ama a Dios, ni quiere su evangelio. La tragedia del creyente, la tragedia del ministro, es que él ha sido llamado a salvar a gente que no quiere ser salva. Y tú le dices al hombre que el egoísmo de su corazón lo va a matar, pero él ama vivir para sí mismo y para su gloria. Él ama el pecado. Él está muerto, como dice el apóstol Pablo, en sus delitos y pecados. De manera que es necesaria una obra soberana de Dios para que brille la luz en la oscuridad. Y paradójicamente, cuando nosotros llegamos a entender que la realidad es tan terrible como esa, el corazón descansa. Porque ya no confía en sí mismo, porque ya no está buscando en su propia persona los recursos para mejorar la situación, porque ya no pone sus ojos en el hombre, en hombre alguno, y espera solamente delante de Dios. Lo primero que la iglesia primitiva tenía que hacer era confesar, y lo hizo en oración, cuál era el problema en el que ellos se encontraban. Ezequiel tuvo que ser llevado a ver de una manera desnuda cuál es la condición del hombre y de la sociedad en el día de hoy, desde Génesis capítulo 3, el tiempo entero, en todo lugar. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Yo creo que uno de los grandes secretos de la fe que la iglesia primitiva tenía en el Evangelio es que ellos entendían cuál era la realidad del hombre en toda su crudeza. Ellos entendían cuál era el problema y por lo tanto sabían que la única solución era el poder del Evangelio. Y no buscaban solución en otro lugar que no fuese la proclamación del bendito Evangelio de Dios. La proclamación del bendito Evangelio de Dios. Así que, paradójicamente, cuando tu corazón se viene abajo y empiezas a dudar, lo primero que le tienes que decir al Señor es: muéstrame la realidad, Señor.
Muéstrame que es mucho peor de lo que yo jamás podría haber entendido, que no hay fuerzas en mí, que no hay fuerzas en el hombre, que soy un ser delante de ti completamente dependiente de tu solo poder y gracia. Que la iglesia es así, que mis hijos con mis hijos es así, que la ciudad que yo vivo es así, Señor. Quítame, Señor, de la locura de esperar en otras cosas, de confiar en otras cosas, de poner mis ojos, Señor, en otro lugar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda mi alma. Él es mi escudo, Él es mi roca, Él es mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes. Y eso es lo segundo que ellos hacen. El creyente no se desanima al ver la cruda realidad en la que vive, porque en segundo lugar, él sabe que hay un Dios sentado en el trono del universo, que reina, que gobierna, que tiene todo en su control. Es interesante porque de esa manera empieza la iglesia orando. Cuando ellos se dan cuenta de que la opresión estaba aumentando, de que los líderes de la nación estaban persiguiendo el evangelio, cuando Pedro y Juan les cuentan a sus hermanos que la persecución era grande, lo primero que ellos hacen al empezar a orar, es decir, en el versículo 24 del texto, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, fíjate las primeras palabras que ellos dicen, soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que ellos hacen es confesar que Dios sigue siendo Rey, que Él sigue siendo Señor, aun cuando los mares se levanten, aun cuando los ríos griten y den su voz, aun cuando los 1000 demonios intenten levantarse en contra de los planes del Señor, Él sigue siendo Rey. Gloria al Señor por eso. Hermanos, Él es tan soberano que no hay una partícula del aire de este lugar que no se mueva sin que Él lo haya determinado. No hay un pajarillo que caiga a tierra sin el permiso de aquel que tiene el cetro en su mano. Y tal es la soberanía de Dios, que cuando la iglesia ora y reconoce que está siendo perseguida, reconoce que en efecto, aún la persecución, aún la propia muerte de Cristo, el peor pecado de todos, estaba bajo la soberanía de Dios y estaba cumpliendo lo que Dios de antemano había determinado. El versículo 27 dice, esta verdad escandalosa en la Biblia, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y mira lo que dice en el versículo 28. Mira lo que la iglesia en una sola voz confiesa: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Increíble. Aún el pecado del hombre glorifica a Dios. ¿No es esa una desgracia muy grande para el rebelde? ¿No debe dar mucha rabia que aún tu propia rebelión termine por dar gloria al Dios delante del cual tú te levantas? Vaya, vaya. Ese es nuestro Dios. La ira del hombre, dice el salmista, le glorificará. Increíble. La iglesia primitiva sabía que Dios está sentado en el trono. Hermano, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es la situación de tu familia. Yo no sé cuál es la situación de tu matrimonio. Yo no sé qué es lo que te vas a encontrar en tu casa cuando llegues hoy. Pero yo quiero llamarte en el nombre del Señor a descansar en el Dios que es soberano, a descansar en el Dios que está sentado en el trono y reina sobre todas las cosas. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y dale gloria. Humíllate, oh alma mía, delante de Dios y reconoce que Él es soberano sobre todas las cosas.
volviendo al ejemplo de Ezequiel, cuando el Señor le hace esta pregunta tan humillante en un sentido, cuando le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Claro, una pregunta que hace que nuestras fuerzas parezcan ridículas realmente, que nos humilla, que nos hace ver la realidad tal y como ella es y a nosotros delante de esa realidad. Pero es interesante ver cómo Ezequiel responde. En Reina Valera no nos ayuda mucho la respuesta, pero la voy a intentar explicar. La respuesta que Ezequiel le da al Señor es la siguiente: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ahora, a nosotros nos suena rara esa respuesta, ¿no es verdad? Es como: tú lo sabrás, Dios, y tú, yo qué sé, allá tú, no lo sé, tú lo sabrás. Pero en realidad lo que Ezequiel está haciendo es confesar la soberanía de Dios y su poder sobre esa realidad. Ezequiel le está diciendo a Dios: Dios, si para que eso ocurra, depende de ti. Tú lo sabes. Si tú quieres, va a ocurrir. Si tu poder se extiende, pasará. Está en tus manos, Señor. Depende de ti, le está diciendo. Depende solamente de ti. ¿Qué manera sana de orar? Cuando oras por tu familia, por la iglesia, por la ciudad. Señor, dependemos de ti, de que tú lo hagas. Tú eres soberano, tú lo puedes hacer. Extiende tu mano de poder. En primer lugar, entonces, ver la realidad como Dios la ve, a partir de la Escritura. En segundo lugar, reconocer que Él está sentado en el trono, Él reina, todo sigue bajo su control, todo cumple el propósito de su voluntad, todas las cosas. Y cuando entendemos esas dos realidades, entonces llegamos al tercer punto. Lo que hay en la iglesia primitiva es un clamor. En efecto, eso es lo más importante del texto. Ellos oran, ellos le piden al Señor lo que ellos no tienen. Ellos le dicen: Señor, danos de nuevo, danos valor y extiende tu mano de poder mientras proclamamos tu palabra. Lo dice en el versículo 29, si venís ahí al texto conmigo, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos le piden al Señor: Señor, danos de nuevo, danos gracia. Y mientras hacemos la obra a la que tú nos has llamado, extiende tu mano con poder, mostrando que es verdad, salvando, Señor. Cuando estaba en Irlanda, viviendo esta crisis en el alma, no era pequeña, lo digo así, pero todavía hoy estoy con algo de secuelas de esa realidad. Os predico este sermón a vosotros y me lo predico a mí. Realmente me costaba orar. Decía: Señor, parece tan oscuro, Señor, que mi alma decae. De verdad, Señor, tú puedes hacer algo en esta tierra. Tú puedes hacer algo en Irlanda, puedes hacer algo en España, puedes hacer algo en Europa, Señor. Y aunque yo no lo quisiera decir, mi corazón decía: no, esto es un caso perdido. Por eso fui al libro de Hechos y empecé a leerlo. Y mientras empecé a leer el libro de Hechos, hermanos, yo me di cuenta, y no es una gran verdad teológica, no, pero, sabéis, las verdades más importantes a veces son las más sencillas y más claras. La verdad es que entendí que la única explicación para la extensión de la iglesia en el mundo, en la iglesia primitiva, en el mundo antiguo, en el mundo de hoy, es que el mismo Dios que hizo la promesa, el mismo Dios que en la persona de Jesucristo cumplió el Evangelio, es el Dios que actúa, el Dios que se mueve con poder. En Hechos vemos la obra del Espíritu Santo de Dios. La única explicación es que Dios, el Espíritu, está actuando. No hay otra explicación, no lo hay. En realidad es absurdo el libro de Hechos. Es increíble. Tú ves a hombres como Pedro y Juan, gente del vulgo, sin educación. Pero cuando los grandes eruditos de su época los ven delante de ellos, ellos no pueden negar que aquellos hombres habían estado con Cristo, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo,
Dice el texto que su rostro brillaba como el de un ángel. Y Él hace una extraordinaria predicación amorosa delante de aquellos que en poco tiempo le iban a tirar piedras. Y muere en aquel lugar pidiendo perdón por ellos y dando gloria al Dios que está sentado en el trono. Y todo el libro de Hechos solo tiene una explicación. Toda la historia de la iglesia solo tiene una explicación. Solo hay una explicación para que tú y yo, si somos verdaderos creyentes, que estemos en este lugar. Y es la obra de la santa tercera persona de la Trinidad, del bendito Espíritu Santo de Dios, quien hace la obra. Es Él el que hace la obra. Es su poder, es su gracia. Oh, y por lo menos a mí, claro, he de confesar de que cuando lo leí, claro, me di cuenta de lo vacío del Espíritu Santo que estoy y de la necesidad que tengo del Espíritu Santo. Pero desde luego, hermanos, no me vino como una condenación. Me vino como un gran ánimo de pensar, aunque yo no tengo fuerzas, aunque yo no lo puedo hacer, hay una provisión disponible para mí. Hay alguien para mí, hay alguien que es mío, hay alguien que Cristo conquistó para mí. Y Él viene, y yo le puedo pedir, y Él me llena, y me da gracia para hacer su obra. Y, ojo, no estaba pensando tampoco en cosas extraordinarias, no para hacer su obra en plan que se salven 3.000 cuando predico o cosas así, que bendito sea el Señor, si ocurriera. Pero no, necesito el Espíritu Santo para amar a mi esposa, para perdonarla, para no irritarme con mis hijos. Necesito el Espíritu Santo para todas las cosas. Y la iglesia le rogó al Señor y le dijo, llénanos. Y llénanos de denuedo, y llénanos de poder, y llénanos del Espíritu Santo. Hermano, hermana, si tú quieres ver la obra de Dios en tu vida y a través de ti, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Volvemos un poquito al valle. Allí estaba Ezequiel. Allí estaba Ezequiel. Ezequiel había visto los huesos secos. El Señor le había preguntado, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel descansa en la soberanía de Dios y le dice, Señor, depende de ti. De mí no, yo no tengo fuerzas, depende de ti. Y entonces el Señor le dice, Ezequiel, hijo, ahora que hemos llegado a este punto, ahora que ya no descansas en ti mismo, ahora que sabes que yo soy el Dios soberano, oh hijo, lo único que tienes que hacer es profetiza. Predica la palabra. Hazlo, hijo mío. Predica la palabra. Habla. Proclama. Y cuando Ezequiel lo hace, cuando Ezequiel empieza a predicar, hermanos, lo más extraordinario empieza a acontecer en aquel lugar. El texto nos dice que los huesos se empiezan a unir y que hay tendones y las coyunturas. Aquello debía ser algo como una, no sé, algo un poquito aterrador, la verdad, ¿no? Pero empieza a haber carne en aquella... Claro, era una metáfora, ¿vale? Era una metáfora. Pero se forman cuerpos en aquel lugar. Y entonces el Señor le dice, ahora dile al Espíritu que sople. Y el Espíritu sopló. Y aquel pueblo tuvo vida. ¿Sabe, iglesia? Amo lo que le ocurrió a la iglesia primitiva cuando oraron. Se nos dice en el versículo 31, cuando vieron orado el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así de sencillo, así de importante. Iglesia del Señor, tú y yo vivimos en una realidad tal que sería ridículo, y perdonadme el término estúpido, pensar que podríamos hacer cosa alguna si no somos llenos del Espíritu Santo. Pero Él está disponible para ti. Él está disponible para mí. Jesús en cierta ocasión dijo que si nosotros le pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él nos lo concedería. Dios no se esconde. Dios no está distante. Dios no juega con nosotros. Aquel que le pide, Él se lo da. Él nos llena una y otra vez,
rebosando de esa santísima persona que es Dios, el Espíritu Santo. Iglesia, vamos a pedirle eso al Señor. Amén. Yo quiero animarte a pedirle eso al Señor. Quiero que aceptes con buen gusto la realidad en la que vives, la pobreza de tu condición, la soberanía de Dios y la necesidad que tienes de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pedirte que tú ores de esa manera. Sopla, ven sobre mí, ven sobre mí. Ven una vez más y lléname, Señor. Quiero orar ahora al terminar este sermón de esa forma. Y quiero animarte a orar en el transcurso de la semana. Te despiertas y antes del desayuno tú oras, lléname del Espíritu Santo. Y antes de la comida tú oras, lléname del Espíritu Santo. Y antes de dormir tú oras, lléname, Señor, del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a pedirle eso al Señor. Yo quiero animaros a cerrar los ojos y a decirle al Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. Quiero hacerlo como iglesia. Quiero hacerlo como iglesia. Pedirle eso al Señor. Tal vez hay algunas personas en este lugar que son como esos huesos secos. Tú estás más seco que lo seco, vamos. Y necesitas al Señor. Necesitas que Él venga. Yo quiero animarte a orar. Quiero animarte a decir, ven, Señor, y dame vida. Pero todos nosotros tenemos que pedirle al Señor, llénanos con el Espíritu Santo. Danos de nuevo para que cuando abramos nuestra boca, Señor, tú te manifiestes con poder y hagas tu obra en esta Granada, en Granada, Señor, en los pueblos de alrededor, en esta tierra, en nuestra familia, en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos darte gloria porque hay abundante provisión en ti, porque hay abundante gracia, porque tú nos das el Espíritu Santo. ¿Qué más glorioso, Señor, que la divinidad misma, que Dios mismo, que el Dios Todopoderoso viniendo a morar en un hombre? Pero eso es lo que te pedimos, Señor. Ese Espíritu que ya habita en tu pueblo, que ya habita en cada uno de aquellos que han puesto su fe en Jesús en este lugar, que venga una vez más a rebosar, a llenarnos, a saturarnos, Señor. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque yo mismo, Señor, tantas veces confío en mis propias fuerzas, Señor. Confiamos, Padre. A veces, como la iglesia en la Odisea, pensamos que somos ricos, Señor. A veces sin darnos cuenta, Señor. Dios mío, si tenemos que tener una experiencia más profunda con la realidad de los huesos secos, Señor, con ver la condición como tú la ves, Señor, llévanos a ese lugar. Pero Dios mío, yo quiero pedirte por la iglesia Luz a las Naciones en Granada. Yo quiero rogarte por mis hermanos, cada uno en este lugar, que tú levantes un clamor como el de la iglesia primitiva, Señor. Un clamor como aquel que levantaron nuestros hermanos en aquel lugar, cuando te pidieron, Señor, que tú les dieses de nuevo, para que ellos pudiesen proclamar tu palabra. Y para que mientras ellos proclamaban tu palabra, tú mismo extendieses tu mano con poder para hacer aquello que está muy distante de nuestras fuerzas. Y que también, si no va a temblar este lugar, Señor, que sí tiemblen nuestros corazones delante de ti y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Señor, te lo pido para cada hermano mío. Te lo pido para mi propia vida. En el nombre de Jesús. Amén.